¿Sientes que hay algo más esperando por ti o que algo te falta? Sucede que todos tenemos el poder de transformarnos y florecer. En este espacio exploramos el crecimiento personal desde el espíritu y la verdad. Soy Eli Ángeles, maestra en angeología, y hoy quiero invitarte a que iniciemos este camino de evolución constante. Nos encontramos con el episodio número 4 de nuestros podcasts de Encuentros con lo Divino. Hoy con el tema ¿para qué trabajar la espiritualidad? Resulta que es un tema más común de lo que imaginamos. A diario nos encontramos en un mundo que nos limita, que nos exige, un mundo en el que competimos completamente todo el tiempo, ya sea porque la misma dinámica de las funciones que desempeñamos así lo buscan o simplemente porque otros se dan a la tarea de compartir con nosotros. En esa competencia empezamos con una cantidad de facultades que nos otorgamos a nosotros mismos de señalar, cuestionar, juzgar al otro frente a sus actitudes, sus comportamientos, sus convicciones. Y es algo que nos impide avanzar, entregar lo mejor que hay en nosotros y aprender al mismo tiempo de los demás. Cada uno de nosotros como ser humano tiene arrugas, esas vivencias, esas experiencias, todo aquello que vivimos y que evidentemente algunos tienen recuerdos muy bonitos, que son muy fabuloso recordar, volver a ese momento, como también tenemos otros que lamentablemente renuevan en nosotros ese dolor. Es como si volviésemos a experimentar esa misma situación complicada y nos doliera incluso un poco más. Con esas arrugas en el alma, ese dolor se hace más latente y pareciera un poco paradójico, pero en ocasiones, por no decir que siempre, ese dolor es absolutamente necesario para nosotros alcanzar el nivel más alto de proyección de lo que somos como seres humanos. Y esa proyección se hace a través de ese trabajo de la espiritualidad. Cuando hablamos de esa espiritualidad, yo sé que lo he mencionado en otras oportunidades, en otros tipsitos, no sé, en los tips angelicales, nosotros no podemos confundir espiritualidad con religiosidad, es decir, ponerlos en el mismo nivel como si fuesen dos palabras sinónimas. Son dos palabras que finalmente se relacionan, pero son muy diferentes. Cuando hablamos de la religiosidad, lamentablemente llegamos a un punto de división. Unos van para un lado, otros van para otros. Sencillamente nos creemos con ese poder de decir tú haces lo correcto, tú no haces lo que está bien. La espiritualidad, por el contrario, nos otorga esa capacidad de entender que cada uno de nosotros tiene un propósito, que tiene un proyecto de vida, que cada uno es un proyecto precioso, perfecto, hecho a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y en ese orden de ideas tenemos que trabajar a diario para entender, comprender, hacernos conscientes de cuál es ese propósito de vida. Cuando finalmente entendemos cuál es esa misión de vida que tenemos, cómo debemos llegar a ella, cómo podemos conseguirla, cómo podemos mejorar a diario nuestra propia versión de lo que somos nosotros como seres humanos, con lo que proyectamos a los demás, lo que podemos aportar, podemos decir que esa parte espiritual la estamos trabajando. Y esa espiritualidad nos va a hacer ver totalmente diferentes en relación con las demás personas, porque vamos a tener un camino desde lo espiritual más recorrido, vamos a tener un nivel de conciencia más elevado. Esto obviamente no ocurre de la noche a la mañana y hay personas que preguntan, entonces yo voy a vivir toda una vida buscando ese proyecto espiritual, ese progreso espiritual, esa evolución. Pues déjenme decirles que esta etapa de aprendizaje, de toma de conciencia, también pasa por diferentes momentos. Y uno de esos momentos tal vez
de los más cruciales y los más fundamentales es cuando tenemos esas crisis, donde sentimos que vivimos una noche oscura del alma y que ese sol que tanto anhelamos ver brillar ya no va a salir para nosotros. Es justamente en ese instante donde nuestro ser está pidiendo hacer un alto para revisar qué es lo que hemos hecho en el camino y cuál es el siguiente paso a dar. Después de esa crisis, nosotros tenemos que hacer esa conciencia, tomar claridad y pedir esa dirección divina. Es allí donde entendemos que nosotros no estamos solos en este camino, que siempre tenemos esa guía divina. Saben que siempre se los he mencionado, la fuente es Dios, es la única, la más grande, la más poderosa y la única aceptable. Y simplemente cuando recibimos esa dirección divina, vamos a hacer uso de lo que somos nosotros como seres humanos. Esos seres humanos que somos talentosos, llenos de dones, de virtudes, de talentos, que si los sabemos cultivar, los pondremos a nuestro servicio y al servicio de los demás. ¿Cómo hacemos todo eso? Hay que buscar educarnos en Dios. ¿Cómo así que educarnos en Dios? Es como si estuviéramos, sí, la vida misma es una escuela. En la escuela de la vida aprendemos qué es aquello que es bueno, qué es aquello que no nos favorece, con qué aportamos a los demás, qué podemos sencillamente asegurar porque lo hemos vivido. Puede sonar a cliché, a frase de cliché, pero nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, cuando hablamos de esa espiritualidad, podemos decir que somos mejores seres humanos, que tenemos más para aportar, no solamente a la vida de quienes nos rodean, sino principalmente a nuestro propio proceso y nuestra propia experiencia. Hoy, fundamentalmente, la invitación es, si tú tienes una religión específica, sé fiel a tu religión, comprende tu religión, ama tu religión, pero que tu religión no te diga que tú puedes señalar a otro, que tú puedes discriminar a otro o que sencillamente tú estás en el camino correcto y el otro no lo está. Cuando trabajamos esa espiritualidad podemos decir que somos felices y cuando somos felices no significa que no tenemos dificultades, simplemente vemos la vida desde otra perspectiva y aquello que se nos presenta en el camino, que tal vez no esperábamos, que tal vez nos saca de esa comodidad o de esa tranquilidad que traíamos en el orden de hacer nuestras cosas, simplemente nos está pidiendo un poquito más, porque tenemos más para dar, más para mostrar, más para darle a los demás y que puedan ellos en la misma medida crecer. Les dejo entonces esta invitación para que trabajen esa parte espiritual. Nunca será un proyecto acabado. Todos los días avanzamos, todos los días crecemos, todos los días podemos ser mejores. Es más, es un proceso directamente proporcional. Entre más damos, más exige el cielo de parte nuestra. Dios nunca nos va a pedir algo que no esté en nuestra capacidad brindar y ofrecer. Espero pues que les guste esta temática que hemos traído el día de hoy, que planteen sus preguntas, que den sus opiniones, que podamos en algún momento hacer un live y podamos exponer nuestras diferentes ideas sin necesidad que nadie se sienta herido en su susceptibilidad o que vaya a sentir que está siendo atacado. Por el contrario, que podamos entender que somos todos hijos de la misma fuente, que podemos llegar a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos y a progresar de manera conjunta. Nos vemos en una nueva oportunidad con estos podcasts de Encuentros con lo Divino.